Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido a escucharme. Muchas gracias, Manuel, como siempre, por la presentación. No soy filósofo, eso te aclaro. Si yo les dijese que tengo la convicción de que Alberto Fernández es un servil, que no se le cae una idea a la cabeza y que el elenco gobernante que ha puesto el Frente de Todos para administrar la cosa pública ha demostrado una incompetencia manifiesta, alguno de ustedes podría pensar que yo he confundido el análisis con un atajo para ensayar a expensas de Alberto Fernández y compañía una serie de agravios o de insultos. En realidad, yo creo que el mejor análisis es aquel que puede hacer de lado con cualquier tipo de prejuicio ideológico. Y un análisis es bueno en la medida en que evita precisamente los adjetivos calificativos, de modo tal que creo que hay un caso manifiesto de servil. Siempre pasas. Un caso manifiesto de servilismo. Y les voy a decir por qué. La verdad es que el idioma castellano, y yo supongo que cualquier idioma, no inventó de la nada y definió al servilismo o la incompetencia, y cuando lo leemos en el diccionario no es para tomar argumentos y enrostrárselos a un enemigo. Describen una situación. La verdad es que al día de hoy, lo que ha demostrado Alberto Fernández, e insisto en esto porque es un dato fundamental del análisis, a veces el perfil psicologista de los gobernantes, que siempre hay que tener en cuenta, yo siempre repito, y creo que es una cuestión válida, que uno hace hincapié en la política, en la concepción materialista de la historia, vemos todos los costados y a veces nos olvidamos que los hombres que gobiernan son de carne y hueso, con grandezas, con miserias, con resentimientos, con heroísmo. Son seres humanos, de modo tal que el costado psicologista siempre hay que tenerlo en cuenta. En este caso, de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación es un servil, lo cual no quiere decir que sea una mala persona, lo cual no quiere decir que sea un asesino y un corrupto, no lo sé. Lo que digo es que la autonomía de su voluntad está afeada. De alguna manera es un hombre que depende de los humores y del poder de quien en definitiva ha demostrado ser su valedora, Cristina Fernández de Kirchner. A mi juicio es un dato muy importante. Como es importante, por supuesto, la vocación, la voracidad por el poder que tiene la vicepresidente. Hablé de incompetencia. La incompetencia, una vez más, es no ser competente. Parece de perogrullo esto, es no estar capacitada para ejercer, o capacitado para ejercer una función o para cumplir con un determinado métier o como para hacer determinadas cosas de manera correcta. No es más que eso. Y creo que lo que sucedió este fin de semana, el fin de semana pasada, trasluce, pone en evidencia de manera clarísima en 24 horas todo lo que estoy diciendo. Un presidente que almuerza en la casa de un evasor de nota, un evasor copetudo, como es de Sousa, que de alguna manera descubre la índole o parte de la índole de Alberto Fernández, pero que lo toma desprevenido, con lo cual en menos de un mes un presidente absolutamente devaluado se entera por los diarios que le renunciaron 2 ministros. Punto número 2. La incompetencia puesta de manifiesto por él y todos los demás para no encontrar un ministro de Economía de primer nivel dentro del elenco del peronismo, lo que pone al descubierto la desconfianza que existen los Redrado, Álvarez Agis, etcétera,
para tomar esta papa caliente. En definitiva, nadie quiere hacerlo porque se dan cuenta, y eso demuestra la incompetencia del gobierno. En una situación así, tener un ministerio loteado no demuestra ideologismo, demuestra falta de capacidad. Quizás en Alemania uno podría tener energía por un lado, el Banco Central por el otro, el Ministerio de Hacienda por el otro. En la Argentina en esta situación no. Lo mismo valía para Macri, dicho sea de paso. Falta de competencia, incapacidad para darse cuenta el desafío del momento y medir con precisión la profundidad enorme de la crisis que estamos viviendo. Bueno, nadie la aceptó. Una vez más, queda la intemperie Alberto Fernández, que termina a última hora de la tarde llamándola a Cristina, cosa que había jurado que no iba a hacer nunca más, lo que demuestra hasta qué grado llega su subordinación. Y por más que Gabriela Cerruti nos haga creer que Pelle fue el que la presentó a Silvina Batakis, la verdad es que nadie le cree a esta altura del partido. Con lo cual tenemos dos personalidades en una diarquía que estaba destinada a fracasar desde el primer momento, pero que nadie sabía cuándo iba a suceder eso. Yo recuerdo hace 2 años, poco más o menos, cuando Manuel tuvo la deferencia de invitarme a hablar en la fundación, yo lo que dije y no estaba descubriendo la pólvora, era algo que yo diría que era Vox Populi en ese momento, que uno podía calificarlo de diarquía, de cohabitación, o como quisiese, a la relación Cristina Fernández-Alberto Fernández, pero que lo que no se podía negar, de lo que no había duda, es que era un experimento absolutamente novedoso, sobre todo en el seno del peronismo, que es un movimiento vaciado sobre el marco disciplinario de un general de la nación, punto. Donde la conducción es básica y siempre, sin falla de matiz, ha recusado cualquier tipo de dominación o de gobierno, mejor dicho, colegiado. Bueno, acá se iniciaba algo que parecía una administración colegiada, que tarde o temprano se iba a romper, que iba a explotar por el aire. Bueno, venía ya cascoteada, si ustedes quieren. Me parece que el domingo, si a alguien todavía le cabe alguna duda de que Alberto Fernández se rindió con armas y bagajes, no sé qué demostración ulterior tendría que hacer. Me parece que ese es otro de los datos fundamentales. Ha sido reducida a escombros la relación de diarquía entre uno y otro. Hoy no cabe ninguna duda de quién manda. A mí no me cabía duda hace bastante tiempo, pero todavía hubo algún atismo de independencia que intentó ejercer Alberto Fernández. Se acabó el domingo, se acabó entre el sábado y el domingo. Puestos en autos respecto de este dato no menor, la psicología de los dos personajes que hoy son decisivos en la política argentina, me parece que tenemos que hacer relación, por un lado, a los tiempos, un dato a mi juicio fundamental. Siempre es importante el tiempo en política, hoy es un dato, yo diría, no excluyente, pero de los más importantes y no el más importante. ¿Por qué digo esto? Porque si faltasen 3 meses para que se sustanciasen las elecciones llamadas PASO, ni hablar las generales, o 5 o 6 meses, yo diría que la probabilidad de que este gobierno no terminase en tiempo y en forma el mandato para el cual fue electo en el 2019, serían remotas. Sería posible, sería muy poco probable. Más de una vez me han escuchado hacer esta distinción que yo siempre digo no es bizantina. Cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos aspirar a ser presidentes de la nación. Ninguna encuestadora se tomaría el más mínimo trabajo de encuestar a cualquiera de nosotros, porque sería un disparate. No contradice la naturaleza humana que podamos aspirar a la presidencia, no tenemos la más mínima probabilidad. En política, que es acción de futuro, lo único que interesan son los futurables, los futuros que son probables, no los posibles. Bueno, si faltasen 6 meses, la probabilidad de que no terminase sería remota. Faltan 15 meses, con lo cual en el radar de lo probable comienza a figurar la posibilidad de que Alberto Fernández no termine. Esto no quiere decir que lo eche un golpe de Estado, quiere decir que puede haber una crisis, que la crisis que hoy
tiene un costado económico inequívoco y la dimensión más palpable y al mismo tiempo más grave de esa crisis es lo económico, podría transformarse precisamente por los 15 meses que faltan en otra de carácter institucional. 15 meses es una eternidad para un gobierno loteado, para un gobierno con un presidente al cual yo creo que hoy el mozo de la Casa Rosada no le lleva un café, que carece de aliados, ya no tienen intendentes ni gobernadores, se cansaron de esperarlo. Les prometió 1 y 100 veces que iba a asumir su mayoría de edad política e independizarse de Cristina Fernández, no rompiendo, pero sí ejerciendo su poder, que es el que le confiere el hecho de ser presidente de la nación. Se cansaron de esperarlo. Hoy, a la CGT tuvo que convencerla de una manera lastimosa entre el jueves y el viernes a la mañana para que hiciesen ese acto en la sala Felipe Vallese, que fue lastimoso. La CGT ya no le responde, ningún gobernador cree que Alberto Fernández pueda aspirar a ser reelecto y no va a perder el tiempo en jugar con un perdedor. Los intendentes han hecho otro tanto, están girando en pos de Cristina Fernández, o en todo caso abren un compás de espera para ver qué sucede. Un presidente devaluado de tal manera, sin equipo, sin plan, estoy diciendo cosas que venimos repitiendo los analistas y que yo diría que todos ustedes también saben, desde que se inició el gobierno. Ahora, no tener plan entonces era una irresponsabilidad. Hoy es un suicidio, pero no tienen un plan y no pueden tener un plan porque en el gobierno es un gobierno peleado consigo mismo, en donde aun cuando la que tiene el poder podría imponerle un plan, la verdad es que tampoco lo tiene. Y si realmente creemos que el discurso de Ensenada fue un plan, ¿qué será un plan? Lo curioso es, o lo patético, que el que tiene el poder formal ha demostrado que no tiene ninguna idea. Y la que tiene el poder real tampoco tiene ideas, pero no ideas generales, no ideas sobre la sinarquía, el imperialismo, los que son buenos y los que son malos, sino qué hago mañana con el Banco Central, cómo sumo reservas, cómo hago para combatir la inflación, cosas que no tienen nada que ver con la ideología. Bueno, en eso han demostrado una incompetencia manifiesta. Y esa incompetencia, yo diría, permea a todo el frente de todos. No hay uno solo que haya podido decir, mire, vayamos por este camino. En estas circunstancias, yo diría, insisto, que los 15 meses abren la probabilidad de una crisis institucional. Dejemos los tiempos. Vayamos a los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno? Me parece que son, uno, fundamental. El segundo es una aspiración de deseos que se me ocurre que nadie pierde, porque generalmente las esperanzas es lo último que uno deja de lado. De todas maneras, creo que es dificilísimo, por no decir casi imposible que se cumpla. Pero, primer desafío. El primer desafío es durar. El primer desafío es llegar. El primer desafío es gambetear o esquivar la crisis de carácter institucional que podría producirse si, no si, Cristina y Alberto Fernández siguen peleándose, porque en definitiva ya lo tomamos como un dato diario, que en definitiva, obviamente, es un inconveniente, pero eso no dispara un fogonazo, eso no traduce o no convierte esto en una crisis institucional. ¿Qué puede convertir esto en una crisis institucional? Que se le escape la inflación, que un día, digamos, no hay más reservas, que, digamos, alguna razón de carácter económico, yo diría también podría ser una pueblada o un levantamiento social, pero como creo que un dato fundamental, y también me lo deben haber escuchado muchas veces, y no digo que sea ninguna genialidad, yo estoy convencido hace muchísimos años que en buena medida la política argentina no puede dejar de lado, para mí, el elemento más importante de todos,
la mansedumbre social de este país. Estamos donde estamos por la mansedumbre social. Es una cosa inconcebible, pero es un dato que yo creo que no se puede negar. No digo que lo haya inventado yo, pero yo lo vengo repitiendo hace muchísimos años. Y las pruebas, digo, veamos Chile, veamos Perú, veamos Colombia, países que están desde el punto de vista de los fundamentals, como dirían los economistas, yo no me voy a meter en eso porque no soy economista, pero hay que ver los números, están mucho mejor que la Argentina. Y sin embargo ha habido unos levantamientos de una envergadura de carácter social que aquí no suceden. Hay ahí un dato que alguien me lo tiene que explicar y que yo creo que se explica por una razón que llevaría demasiado tiempo hablar, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta. Somos proverbialmente mansos, aceptamos casi cualquier cosa. Y en una crisis de carácter extremo, insisto, ¿qué pasó en el 2001? En el 2001 se rompieron 50.000 vidrieras, se quemaron 150.000 neumáticos viejos, le pegaron unos cuantos políticos o los insultaron por la calle, salió aparentemente las clases medias urbanas a golpear cacerolas pidiendo que se vayan todos y un año y medio después se votó a todos los mismos que teóricamente tenían que irse. Es de la Argentina. Bueno o malo no sé, es el dato. Me interesa la sociología, no la ideología, no el juicio de valor. Entonces yo no creo que hoy pueda haber un estallido social en la Argentina. Están todas las condiciones para darse si esto fuera Chile, Perú, Colombia, pero es la Argentina. Ahora, ¿qué es lo que sí puede darse? Se les puede escapar la economía de una manera que hoy sería un cuento de hadas. Y en ese caso, yo creo que podemos tener una crisis de carácter institucional. Porque ¿qué podría hacer Alberto Fernández? Es decir, cuando a Batakis se le quemen los papeles, que es muy posible que se le quemen los papeles, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a llamar? Si hoy, en una circunstancia dificilísima, pero todavía no dramática como podría ser el caso de que estuviese a la vuelta de la esquina una crisis institucional, no le aceptó nadie en el Ministerio de Economía. Y no le acepta a nadie porque saben que tienen que irle a pedir permiso a Cristina Fernández de Kirchner. Nadie le va a aceptar a Alberto Fernández. No se le puede aceptar por su servilismo, porque ha demostrado que lo entrega a culfas, es imposible. Ahora, si es imposible, imaginamos, piensen el escalón que se baja teniéndola a Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. Juega en la tercera de ascenso. Esa es la verdad. Es otro dato de la realidad. No es una economista de fuste. Es decir, los mercados piden a alguien que les suscite confianza. Yo diría que uno podría revivirlo al gran Roberto Alemann y no sé si los mercados le confiarían. ¿Por qué? Porque en el marco de este gobierno, en el marco del Frente de Todos, con lo que significa Cristina y con lo que significa este presidente, ni Hayek, Mises y San Pedro generan confianza, y ese es el dato fundamental. Entonces, el primer desafío que tiene el gobierno es durar. Y durar es la condición necesaria, obviamente no la suficiente, para poder aspirar a, yo diría, a ganar posible, muy poco probable. Yo creo que el desafío obviamente, la aspiración que nadie va a vocear en público, porque serían suicidas si lo hiciesen, pero que late en el fondo de su estrategia, si es que existe una estrategia del peronismo o del Frente de Todos, es que en el 2023 el peronismo, el Frente de Todos, llámenle como quieran, no haga la peor elección del justicialismo en su historia. Si esta crisis la llevamos a 15 meses y no tiene sino la posibilidad de escalar, esto escala. La idea de que puede haber una mejoría notoria desde el punto de vista económico y social, yo creo que es como creer en los peces de colores. Si esto va a seguir así o empeora, la lógica es que en el 2023 el peronismo pueda estar al borde de hacer la peor elección de su historia. No porque pierda la presidencia. Eso yo creo que hay que darlo casi por descartado. No puede ganar en esta situación la presidencia. El tema son los diputados, los senadores, los intendentes, los gobernadores. Ese es el dato. Entonces el desafío del peronismo hoy es doble. Es tratar de gambetear, insisto, la crisis institucional y al mismo tiempo llegar mal, yo diría maltrecho, pero no en una situación
que pueda llevarlos a una catástrofe en las urnas. ¿Qué sería una catástrofe en las urnas? Vuelvo a insistir, olvidémonos de la presidencia. Lo que hay que hacer en la Argentina, si es que alguien se anima a hacerlo, no es solamente una cuestión de decisión, sino es una cuestión de acumulación de poder. Y la acumulación del poder está dada en esta nación, a mi juicio, por dos cosas. Un presidente dispuesto a ejercer el poder, por tres, perdón, un presidente dispuesto a ejercer el poder, mayorías en las cámaras y el acompañamiento de la Corte Suprema. Si no, ninguna de las reformas estructurales a las cuales venimos mentando durante años, y me parece que la Fundación Libertad y Progreso en eso creo que está a la cabeza. Cuando yo veo a varios economistas, o escucho, o me entero, como todos nosotros, de que están forjando planes, y me parece perfecto que así sea, porque la Argentina, por lo menos desde que yo tengo uso de razón política, siempre cuando uno entra en una lucha electoral, de lo que se ocupan los políticos es a quién tenemos, cuántos gobernadores, cuántos candidatos podemos poner en las listas, tenemos fiscales, parece bárbaro. Los equipos de trabajo, en general en la Argentina, escriben papers. Y los papers sirven de poco, porque cuando uno llega a la función pública, no lo voy a decir aquí, está Manuel Solano presente, mi paso por la función pública fueron 10 meses escasos, pero cuando llegué y estuve del otro lado del mostrador, me di cuenta que de todas las ideas que tenía, apenas si podía uno o dos llevarlas adelante en el curso de 4 años, quizás era mucho. Ahora, imagínense reformas estructurales. Desde ese punto de vista, y vuelvo al tema electoral, cualquiera que gane o cualquiera que pueda hacer un gobierno razonablemente bueno, requiere esas tres cosas. Por eso es tan importante ver la conformación de las cámaras. Fíjense lo que está sucediendo hoy. Yo apuesto que ningún proyecto de ley que le venga bien a la señora Fernández de Kirchner, que maneja el Senado, y que sea votada en la Cámara Alta por la mayoría que todavía tiene entre el Frente de Todos y sus aliados casi permanentes, va a pasar en diputados. Y ningún proyecto que nazca de Juntos por el Cambio en diputados va a pasar en senadores. Ahora, lleven eso vale para este gobierno, vale para cualquiera. Ese empate hace imposible cualquier reforma. Entonces, el dato, a mi juicio, fundamental de la próxima elección no es tanto quién gane, dando por sentado que no gana un candidato del peronismo. Soy muy enfático en esto, lo firmaría. Por supuesto me puedo equivocar, no quiero sacar chapa de oráculo de Delfos, pero veo casi imposible que gane el peronismo. Ahora, el tema es que nadie sabe qué va a pasar en senadores y diputados. Ahí está la gran pelea siendo que la Corte es la Corte, y que doy por sentado que el peronismo no gana. Pero una cosa es que no gane la presidencia y tenga un Senado como tuvo, por ejemplo, cuando ganó Alfonsín. ¿Ustedes se acuerdan de la primera reforma estructural o semiestructural que quiso hacer Alfonsín? La famosa Ley Mucci. No pasó el Senado y se acabó. Al margen, yo creo que el radicalismo no tiene la menor idea. Es decir, cuando uno erra en el diagnóstico es muy difícil después recomponer un gobierno. La Argentina tiene un serio problema de diagnóstico. Pero no me voy a meter en esas honduras. Lo último que yo diría es cuál es la situación hoy de lo que podríamos denominar el arco opositor. Y por supuesto, también del peronismo. Hablamos de la psicología de los principales personajes, de los tiempos, de los desafíos que tenía el gobierno y de las posibilidades y probabilidades que se anuncian o que se recortan en el horizonte. Vayamos a lo último. ¿Cómo está la relación de fuerzas y la eventual conformación de frentes electorales de cara a unas elecciones que van a sustanciarse dentro de 12 y 15 meses, partiendo de la base entre 13 y 15, entre las PASO y las generales? Comienzo por el oficialismo. Es la primera vez en la historia que el peronismo
y por una razón de economía de términos, déjenme que utilice esta palabra, que académicamente no soportaría la prueba del análisis y yo me llevaría un 0 en un examen. Hoy la verdad es que hablar del peronismo como una cosa compacta, como un movimiento uniforme, carece de todo sentido. Volvamos a la economía de términos. El peronismo es la primera vez en su largo derrotero histórico que no tiene un solo candidato competitivo. Es más, diría que no tiene un solo candidato que acepte por igual, aunque sea con forceps o con algo de forceps, la totalidad de quienes se dicen peronistas. Nunca sucedió una cosa así. Vean las encuestas, lo que miden los Kicillof, Scioli, los Guado de Pedro, Alberto Fernández e incluso la misma Cristina Fernández. De todos, la vicepresidenta es la que mejor mide. Pero la cifra es insignificante si pensamos en la posibilidad de ganar. 1. 2. Yo no veo que todo el peronismo, después del desastre que están haciendo, se columne detrás de Cristina Fernández. Porque hoy faltan 15 meses. Hay un dato que ya revela el hecho de la picardía, al mismo tiempo del realismo, del estaño, si ustedes quieren, que tienen varios gobernadores, que son un desastre administrando la cosa pública, pero que no tienen un pelo de tontos a la hora de mantener el poder. Cuando ustedes vean que un gobernador desdobla la elección, separa la presidencial de la provincial, lo que está diciendo es, yo lo acompaño hasta la puerta del cementerio al candidato presidencial del peronismo, pero al cementerio no entro. Si hay un gran candidato, ¿quién podía en vida de Perón o con Menem o con Néstor Kirchner desdoblar la elección? Hubiese sido un estúpido. Primero porque se ponía en riesgo de que el día de mañana, cuando rigiese el unitarismo fiscal, lo dejasen de lado. Pero al mismo tiempo, en un país presidencialista como este, desatarse del carro del hombre que lleva los votos es ridículo. Yo quiero ir con Juan Domingo Perón o con Carlos Menem o con Néstor Kirchner, que ganaban cualquier elección en sus momentos históricos. Hoy, ¿quién quiere ir con Alberto Fernández? O con Kicillof, o con Guado de Pedro, o con la misma Cristina Fernández, que además suscita antagonismos fenomenales. Por primera vez el peronismo no tiene candidatos competitivos. Una cosa es poner a alguien, pero también pusieron una fórmula de, no me acuerdo quién, Masachesi, otra fue Moró, no me acuerdo quién, sacaron 3% de votos los radicales en una elección presidencial. No es cuestión de ir, no hay candidatos competitivos. Luder pierde por 8 puntos, porque Duhalde, pero eran competitivos. No estaba decidida la elección, yo creo que está decidida la elección, salvo que hubiera sido un milagro económico, cosa que descarto. De modo tal que el peronismo tiene un serio problema respecto de cómo va a solucionar el tema de las candidaturas presidenciales, porque la posibilidad de que, sin hacerlo público, parte del voto peronista se desprenda del candidato que eventualmente pueda poner Cristina, o sea ella misma, o salga del núcleo duro del camporismo, es muy grande. Y por el otro lado está el arco opositor, en donde hasta hace un año, poco más o menos, hasta la aparición de Milei, era claro que había algo que se llama Juntos por el Cambio, una unión de la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, que era el principal frente que lucía en la vereda opuesta al oficialismo kirchnerista y que obviamente se perfilaba como el futuro ganador. Milei cambia un poco las cosas, no porque ponga en tela de juicio en una eventual segunda vuelta un triunfo de Juntos por el Cambio. Supongamos que hoy fuesen las elecciones. A mí no cabe ninguna duda que si hoy fuesen las elecciones, el candidato de Juntos por el Cambio es el próximo presidente de la Nación. Y en segunda vuelta no existe la posibilidad de que el único que tenía esa posibilidad se murió en junio de 1974. Punto. No hay ningún candidato en la historia argentina contemporánea que pueda decir en una elección decisiva, no siendo él, voten señores a tal. El único era Juan Domingo Perón.
Milei no puede decirle a su candidato en segunda vuelta, che, no, yo no voy, voten por quien quieran. El 99,9% de los votos en primera vuelta van a Juntos por el Cambio. Nadie vota al kirchnerismo en ese espacio. Ahora, lo que el fenómeno Milei, si se mantiene, a mí la idea de la imagen de los candidatos, no digo que no sea importante, pero me interesa la intención de voto. Puede haber una imagen mala y una intención de voto buena. Entonces, yo creo que el grave problema que tiene Milei es Milei. Es el carácter de Milei. Es el hecho de que da la impresión de que no escucha y que de alguna manera comete errores no producto de fuerzas que no maneja, sino que nacen de su propia equivocación. Por ejemplo, hablar de los órganos o de ese tipo de cosas que no le importan a nadie, o le importan a gente pero que no están hoy en el debate público, no son hoy cosas esenciales y además en muchos casos son inútilmente provocativas, pero poco importa eso. Puede haber caído en la consideración, pero el fenómeno Milei de alguna manera, faltan 15 meses, está razonablemente instalado. Si saca el 12, 13, 14, no digo del 20 al 25% a nivel nacional, no digo que haga un desastre, pero se transforma en el fil de la balanza, o podría transformar en el fil de la balanza en la Cámara de Diputados. Piensen ustedes lo que es sacar 15% de los votos a nivel nacional. Ahora, eso es una probabilidad, es un dato de la misma manera que, haciendo por supuesto un análisis prospectivo a vuelo de pájaro, pero que hay que considerarlo. Si no existiese un fenómeno como el de Milei, en una elección como de la provincia de Buenos Aires, las candidaturas a gobernación, de la gobernación, no llamarían la atención. Ahora, si no se desdobla Buenos Aires, es una cosa. Si se desdobla la elección de gobernador de Buenos Aires, es otra. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es llevar a Milei en la boleta y otra cosa es que vaya Juan Pérez. No estoy desmereciendo al candidato que puede llevar Milei en la gobernación, pero el hombre que tiene los votos es Milei, no es otro. Si yo lo pongo en la boleta a Milei es una cosa. Los votos que le puede sacar el candidato gobernador a los de Juntos por el Cambio puede hacer que un kirchnerista llegue como una consecuencia no querida, de la cual la historia está llena. La historia no se explica racionalmente, las consecuencias no queridas, los errores de cálculo, eso es la historia. De modo tal que no es que Milei sea, por ahí dicen, Milei es objetivamente, perdón, se me escapa la palabra, objetivamente favorable al kirchnerismo, porque sus intereses se conjugan con los del kirchnerismo y podrían darle al kirchnerismo la posibilidad de ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, él tiene los votos que tiene y la gente podría votarlo y podría votar a su candidato a gobernador. Si le resulta de eso gana el kirchnerismo, no es culpa de él, pero podría suceder. Lo que quiero decir es que de lo que sucedió en la elección legislativa del año pasado, lo que aparece, el único dato a mi juicio, hay dos datos fundamentales de la elección del año pasado que hay que tenerlos en cuenta para las elecciones que vienen. Por un lado, el hecho Milei, si se mantiene. Y por el otro lado, la pobreza de la elección de lo que podríamos llamar el cristinismo específicamente camporista, reducido a un partido municipal. Claro, son municipalidades importantísimas del Gran Buenos Aires, pero a nivel nacional ha demostrado tener muy poco. Concluyo porque se hace tarde. Me parece que, y no soy quien pueda decirlo, largo una idea que podría resultar disparatada. No lo creo, pero al mismo tiempo habría que sacarle mucha más punta y tendría que ser un economista serio, y yo no lo soy. Yo creo que Silvina Batakis, o Alberto Fernández y Silvina Batakis, el gobierno, tiene dos posibilidades, mejor dicho tres. Una es continuar
la senda de Martín Guzmán. Ahora, Martín Guzmán por algo se fue. Esto cruje por los cuatro costados. Martín Guzmán no aguantaba 15 meses más. Bueno, si Batakis no cambia, esto estalla, no va a aguantar en la medida en que no cambie. Ahora, puede cambiar y ahí están los otros dos caminos. Puede radicalizar su política económica. No estoy diciendo de que van a ir por la propiedad privada o que la Argentina se va a transformar en Venezuela. No, eso no es. Radicalizar es pensar en ponerle nuevas retenciones al campo. La asignación, el salario universal, que genera un problema, si tienen problema hoy de gasto público, imaginémonos lo que va a suceder y van a seguir con la maquinita. Eso es radicalizar. Ese tipo de medidas, incentivar el cepo, duplicar el cepo, ese tipo de cosas, creo que lleva también a un camino. Es decir, me parece que si siguen por esta senda sin cambiar nada, no llegan. Es decir, no evitan, no esquivan la crisis. Si radicalizan, me parece que aceleran los tiempos de la crisis. Y hay una tercera posibilidad, y ahí vuelvo a lo que estaba diciendo, por ello digo un disparate. No solucionan los problemas de fondo, pero a mi juicio la única forma de ganar algo de tiempo, teniendo 1000 problemas, pero al mismo tiempo quizás atemperando o desacelerando los tiempos de la crisis, es repetir, por supuesto que hay muchas diferencias, lo que en su momento hizo básicamente Carlos Fábrega en enero, creo, del 2014 o 2015, no me acuerdo cuándo fue. Algo por ese lado. Habría que sacarle mucho más punta, insisto, yo no soy un economista, pero navegar, es decir, quedarse sin hacer nada, imaginando que los únicos cambios que se pueden hacer, cosa que ahí demuestran la incompetencia y el error de apreciación respecto a la profundidad de la crisis. Tienen la oportunidad de cambiar todo el gabinete, de reformular políticas. Y lo único que cambian es a Guzmán por Batakis. Aun cuando cambiasen a Guzmán por, qué sé yo, el mejor que podrían imaginarse, qué sé yo, no sé, hoy la verdad no sé, pero Redrado, Álvarez Agis, Marco Lavagna, me parece que es bastante más que Batakis, así todos no alcanzarían, pero tenían la oportunidad de hacer otra cosa. Bueno, lo único que hicieron fue esto. En lo cual no es responsable solamente Alberto Fernández, porque Alberto Fernández se rindió el domingo, si acaso no se había rendido antes, ante Cristina Fernández de Kirchner, que no le exigió otra cosa, más que Batakis. Entonces, eso solo obviamente no alcanza, y la radicalización, que es lo que uno teme que suceda, es decir, las ideas que lanzó la vicepresidenta en Ensenada, yo creo que eso lo único que hace es acelerar lo que estamos viendo. Todo esto tiene o va a una velocidad tan grande que, salvo que alguien haya tenido oportunidad de ver qué está sucediendo hoy, quizás parte de lo que yo he dicho, no estoy exagerando, cuando termine de hablar, es parte del pasado. Porque esta es la verdad. Me parece que entramos ya en una etapa donde, repito, la aceleración, por un lado, se acelera la gravedad de la situación, pero por el otro lado, no tenemos a 3 meses las elecciones, sino a 15. Y ese me parece que es la conjunción del servilismo, la incompetencia, la falta de ideas, la extensión de los tiempos y la gravedad de lo que está sucediendo, la verdad es que hacen un cóctel, una vez más en la Argentina, explosivo. Muchas gracias.